¿verdad? Para, pues hasta inclusive para llegar aquí a la iglesia, hermano, ¿verdad? A mí, el día, en la semana se me tronaron 2 llantas y luego, y luego se descompuso la camioneta roja y luego, pues, le cambié las llantas de la camioneta roja a la azul, ¿verdad? Como es RIN 15, ¿verdad? Y luego resulta que ayer tampoco no quería jalar y luego ya ahorita en la mañana ya funcionó. Ya no iba a alcanzar a ir por usted, hermano, José, ¿verdad? Hermano, pero pues miren, ya gracias a Dios aquí estamos. Hermanos, vamos a estudiar la escritura, ¿verdad? Vamos a meditar ahí en Marcos 14:15. Hermanos, en este capítulo 14, ¿verdad? Ahora sí les voy a dejar de tarea, siempre les dejo tarea. Bueno, la tarea es, van a leer los versículos anteriores a este versículo 53, ¿verdad? En Marcos 14, en los primeros versículos, hermanos, encontramos a uno llamado Judas, ¿verdad? El cual había dejado entrar al diablo en su corazón, hermanos, ¿verdad? Entonces, y uno de los pecados que tenía Judas era la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, hermanos, ¿verdad? Entonces nos narra la historia que Judas fue ¿a dónde? ¿A dónde fue? Con los principales sacerdotes, hermanos, para ofrecerles entregar al Señor a cambio de ¿qué? A cambio de dinero, ¿verdad? Y después de esto, fueron a celebrar lo que es la Pascua, y ahí en la Pascua pues se instituyó la Cena del Señor. Hermano, y después de la Cena del Señor, esa fue la última vez que Judas tuvo comunión con el Señor, ¿verdad? Porque de ahí salió para ir allá con los quienes, con los enemigos, ¿verdad? Y los condujo al monte Getsemaní, ¿verdad? Ahí donde el Señor estaba orando, ¿sí se acuerdan? Entonces, hermano, llegó con la turba y Judas, ya sabemos que con un beso, ¿qué? Un beso hipócrita, entregó al Señor, hermano, y luego, ¿qué hacen? Le atan las manos al Señor, ¿verdad? Y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. ¿Sí, hermano? Después de que lo atrapan al Señor, ¿a dónde lo llevan? A la casa del sumo, ¿qué? Sacerdote. Y es ahí, hermanos, donde se llevó a cabo el juicio del Señor, ¿verdad? Es ahí donde se llevó a cabo el juicio de Jesús, ¿verdad? Y de eso les voy a hablar, hermanos, del juicio del Señor Jesús. Vamos a hablar de lo que sucedió ahí en ese lugar, ¿verdad? Hermano, miren, de este tema, lo primero que vamos a aprender de ese juicio es lo que hizo el concilio en el juicio de Jesús. Miren, ahí es donde lo que vamos a leer. Miren, es lo que vamos a ver, lo que hizo el concilio en el juicio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el versículo 53, miren. Vamos a leer hasta el 59. Dice, trajeron pues a Jesús, ¿a quién? Es lo que les decía, al sumo sacerdote. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Todo ese grupo se le llama el concilio, hermanos. Dice el 54. Ya se me movió. En Marcos 14:53 estamos leyendo. Dice el 54, hermanos, y luego dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces, hermanos, fíjense lo que
lo que estamos encontrando en esta historia acerca del Señor, hermanos, ¿verdad? Y según el texto, hermanos, ¿verdad? De acuerdo a lo que acabamos de leer, el juicio se llevó a cabo en la residencia de ¿quién? El sumo sacerdote no tenía una casita fea. El sumo sacerdote tenía una residencia. Era gente que tenía dinero, que tenía prestigio, ¿verdad? Es el que recibía los diezmos, ¿verdad que sí? Era una casa hermosa. Y ahí es donde lo llevaron al Señor, hermanos. Y llamaron, fíjense, el sacerdote, este sacerdote se llamaba Caifás. Y fue ahí, hermanos, donde se reunió el concilio, lo cual estaba compuesto por 70 miembros. Entonces, por eso miramos de que se juntaron ahí con el sacerdote, los principales y aquellos líderes judíos, hermanos, ¿verdad? Y el propósito era de juzgar al Señor, ¿verdad? Entonces, fueron los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Vea que hoy en nuestros días viene siendo el equivalente a la Corte Suprema, ¿verdad? O los magistrados del Poder Judicial, ¿sí, hermano? De hecho, en las noticias, no sé si vieron, que los magistrados estaban unos y los quitaron, ¿verdad? Morena los quitó, ¿verdad? Porque hacían sus tranzas, ¿sí, hermano? Pero son aquellos que tenían autoridad para juzgar o para hacer leyes, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo de este grupo, hermanos. Dice el texto que el Señor Jesús estaba dentro de esa casa y fue, hermano, ¿y qué hicieron? Lo pusieron en medio, ¿verdad? Estaba todo el grupo alrededor y al Señor lo pusieron en medio, ¿verdad? Con el propósito para juzgarlo. Entonces, hermano, este juicio fue una farsa, hermanos, pues el dictamen de su sentencia ya estaba decidido desde hace mucho tiempo. ¿Sí? O sea, el concilio, hermanos, los fariseos, los sacerdotes, odiaban al Señor, hermanos, y ellos lo andaban buscando para atraparlo y condenarlo. O sea, ya cuando ellos lo llevaron, ellos ya sabían lo que iban a hacer. ¿Sí, hermanos? Entonces, aún así, este concilio, hermanos, vemos de que estaban buscando pruebas, ¿verdad que sí? Estaban buscando pruebas para condenarlo, pero no lo encontraron. Miren, hermano, este juicio, para empezar, fue un juicio ilegal por 4 razones. ¿Sí, hermano Ulises? Era de noche. Amén. ¿Verdad? Era de noche, hermanos, sí, exactamente. ¿Verdad? La ley judía estipulaba que los juicios deberían ejecutarse durante el día. ¿Verdad que? Y es lógico, ¿verdad? Aquí en la cuñada, ¿a poco te si agarran a uno, lo van a juzgar de noche? No, hermanos. ¿Verdad? En la noche es para dormir, ¿verdad? Entonces esos estaban abusando, estaban aprovechando de la ocasión para hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Acuérdense que las tinieblas, ¿de quién son? Son del diablo. Entonces, hermano, la segunda razón por la cual este juicio era ilegal era porque se estaba llevando a cabo en un lugar equivocado, ¿verdad? Lo estaban llevando, lo llevaron a la casa ¿de quién? Del sumo sacerdote, hermano. Pero la ley judía decía que los juicios se tenían que llevar a cabo en una de las salas donde estaba el templo, ¿sí, hermanos? El templo de los judíos, ¿verdad? Ahí había lugares específicos para llevar a cabo y juzgar a los criminales. Entonces, esa otra razón por la cual era un juicio ilegal. La número 3, hermanos, era porque la ley judía prohibía pronunciarse sentencia el mismo día del juicio. ¿Sí, hermano? O sea, todo juicio tiene un proceso, ¿verdad? Primero llevan a los testigos, ¿verdad? Presentan pruebas, y eso se lleva días o semanas, ¿verdad? Para juzgar a alguien, ¿verdad? Pero estos abusones, ¿sí, hermanos? Lo juzgaron en el mismo ¿qué? En el mismo día, ¿verdad? Porque se aprovecharon de la autoridad que ellos tenían. ¿Sí, hermanos? La razón número 4, hermanos, de por qué este juicio era un juicio ilegal, es porque, hermanos, estaban dando falso testimonio.
Sí, pero esos que estaban dando falso testimonio, ¿eran quién? Era gente comprada, hermanos, ¿verdad? Era gente que estaba, habían sido comprados para que hablaran cosas malas del Señor Jesucristo. Entonces, miren, aquí dice la Escritura que hablaron dos grupos. Miren, los primeros que hablaron no se pusieron de acuerdo porque cuando hablaban sus testimonios no concordaban y se contradecían unos con otros. O sea, como que fue algo rápido, ¿verdad? Y luego dijeron allá, vayan a traer allá algunos, y pues como eran varios, no se habían puesto de acuerdo en lo que iban a decir, hermanos, ¿verdad? Y ya cuando estaban allá hablando, pues se contradecían. ¿Sí se veían? Y no funcionó, hermanos, porque, hermanos, el dinero los había comprado. Entonces, este fue un juicio que no tenía sustento y que no tenía un argumento con base firme. Tanto así que los sacerdotes, hermanos, se estaban poniendo impacientes. O sea, la noche fue pasando y, hermanos, estaban desesperados y ansiosos para poder ya hacer lo que ellos querían hacer. Miren, hasta que al final, ¿qué pasó? Vean, también llegaron ahí, metieron a unos hombres que aparentemente concordaron parcialmente en lo que decían, ¿verdad? Dice un pasaje paralelo allá en Mateo, dice que eran dos hombres. ¿Sí, hermanos? Y fíjense qué es lo que dijeron, ahí está en el versículo 58, miren. Miren qué dice el versículo 58 de lo que les estoy diciendo, miren. Estos dos hombres dijeron, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Entonces, hermanos, fíjense, como que parece que sí está algo relacionado, ¿verdad? Pero aún así no era verdad, hermanos. ¿Verdad? Esto fue lo más cerca que los testigos llegaron a concordar. ¿Verdad? Según ellos, esta fue la más grave acusación que pudieron lanzar en contra del Señor. Hermanos, porque sí es cierto, había algo de cierto en lo que ellos estaban diciendo, ¿sí o no, hermanos? Porque sí, el Señor había dicho eso. Hermanos, pero no se estaba refiriendo al templo material, ¿verdad? Anteriormente, durante su ministerio, hermanos, ¿se acuerdan la primera vez que purificó el templo? ¿Verdad? Que entró y agarró un azote, ¿verdad? Y volcó las mesas de los que estaban haciendo, ¿qué estaban haciendo en la casa? ¿Verdad? Estaban haciendo negocio, ¿verdad? Y, hermano, y Juan en esa ocasión escribió que el Señor les dijo a los judíos, o sea, a los que estaban ahí, les dijo, destruir este templo y en 3 días ¿lo qué? Lo levantaré. Pero, hermano, cuando estaba diciendo eso, no señaló al templo, sino él estaba hablando de qué, ¿verdad? El Señor, es como si hubiera dicho así el Señor, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, ¿verdad? Entonces no estaba hablando del templo material, sino estaba hablando de qué, hermanos. Era una profecía, ¿verdad? De lo que iba a suceder, de que el Señor porque ¿quién lo iba a destruir, hermanos? Al Señor. Es que el cuerpo es un templo, hermanos. ¿Sí? Este cuerpo es un templo. ¿Y quién lo iba a destruir? Pues a los que les estaba hablando. ¿Verdad? Los judíos les dijo, ustedes van a destruir este templo, pero en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Entonces, hablando de su resurrección, hermanos. Entonces, aquí Juan continúa, hermanos, en 2 versículos más adelante para señalar que el templo al cual se refería no era el templo de piedra y de ladrillo que tenían enfrente, sino que el templo al que se refería era su propio cuerpo, el cual fue una profecía de su resurrección. Hermano, además esta frase donde dice, yo derribaré este templo, no fue lo que el Señor dijo, como los testigos lo acusaban, los que lo estaban acusando, hermanos. Como ya dijimos, se refería a su propio cuerpo, hermanos. Estaban haciendo pues una difamación del Señor, aunque aparentemente estaban diciendo algo como si fuera algo verdad. Entonces, hermano, y es que así es el diablo, ¿verdad que sí? Hermano, el diablo agarra las cosas de verdad y agarra las mentiras y luego te confunde, ¿verdad? El diablo mezcla la mentira con la verdad.
Hermano, un hermano dijo en una ocasión, una mentira que lo es en su totalidad puede ser enfrentada, pero una mentira, hermanos, que tiene parte de verdad y parte de mentira es difícil de combatir. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, hermano, según el Sanedrín, estos testigos habían dicho suficiente verdad para hacerla difícil de combatir. Entonces, hermano, aquí hay una lección para nosotros. Vean, cuando, hermano, nosotros somos cristianos, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues tenemos que hacer lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, debemos de mantener la paz. Hermano, cuando estaba el día, el Señor no les buscó pleito. Sí, hermanos, Él estaba en silencio. Y Él estaba escuchando lo que decían, aunque le hablaban mal, y Él no se enfurecía. Entonces, como cristianos, hermanos, no andemos de mentirosos. Hermanos, debemos de atestiguar siempre la verdad. No seamos como los fariseos, como este grupo malvado. Hermanos, dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos ¿qué? Altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras ¿de qué? De sangre. El testigo ¿qué? Falso, que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre sus hermanos. Entonces, hermanos, ellos eran los líderes, los fariseos y estos del Sanedrín, eran los que deberían de respetar la ley, hermanos. Ellos conocían lo que decía Dios en el Antiguo Testamento, conocían lo que dice Proverbios 6:16, pero no lo estaban haciendo, hermanos. Entonces, como cristianos, hermanos, debemos de ¿qué? De decir la verdad. Entonces, en este juicio de Jesús, entonces estamos viendo que no solamente, hermanos, vemos lo que hizo el concilio con el Señor Jesucristo, sino que también, hermano, miren, ahora vamos a ver lo que hizo Caifás en el juicio de Jesús. Miren, ahí lo dice el versículo 60. Miren, ahora vamos a ver lo que hizo ¿qué? ¿Cómo se llama? Caifás en el juicio. ¿Quién es Caifás? Es el sumo sacerdote. Miren, dice el 60, hermanos, vamos a leer hasta el 65. Miren, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no responden nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de ¿qué? Mira, ahí ya lo están juzgando, hermanos, y ya lo están sentenciando. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, fíjense, hermano, hasta lo que estábamos acabando de leer, las acusaciones del Sanedrín en contra del Señor no estaban funcionando, se estaban desmoronando. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Se levanta el sumo sacerdote, ¿verdad, hermanos? Se levanta el sumo sacerdote, hermanos, y se quita, hermanos, la función que él tenía, porque él no debería de meterse en eso, hermanos. Él debería de respetar lo que los demás dijeran, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta este momento ellos no tenían un fundamento legal para condenarle a muerte. Entonces, esta reunión duró varias horas durante toda la noche, pero este juicio aún no había tenido ningún resultado. Por eso, aquí ya encontramos a Caifás desesperado, hermanos, y hasta incómodo en su silla de tribunal, y en su desesperación se levanta y deja sus funciones judiciales y asume la función de fiscal.
¿verdad? ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Hermano, está el Señor aquí y se levanta el sumo sacerdote Caifás y empieza a presionar, ¿verdad? Se le acerca, hermanos, y le empieza a hablar fuerte, ¿verdad? Y lo somete al Señor bajo juramento. ¿Y qué es lo primero que le pregunta? Mira lo que están diciendo ellos de ti, no respondes nada, no escuchas lo que estos testifican contra ti, ¿verdad, hermano? Pero ¿cómo le hablaba? ¿Verdad? O sea, hermano, lo estaba presionando, ¿sí, hermano? Pero el Señor Jesús, ¿cómo estaba, hermano? Tranquilo. ¿Verdad? Guardaba silencio, hermano, y esto fue profetizado cientos de años atrás, cuando escribió Isaías 53:7. Dice allá Isaías 53:7, dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su ¿qué? No abrió su boca, hermanos. Como oveja. Y si es cierto, hermanos, las cabras, ¿cómo son? Las chivas, ¿verdad? No, si las agarras hasta con un mecate, ¿verdad? Pero las ovejitas no, hermanos. Las ovejitas, aunque cuando las están las degollan, no gritan, hermanos. Es que, y así es el Señor. El Señor, cuando lo crucificaron, fue como una ovejita. Entonces, hermano, el Señor no trató en modo alguno de defenderse. En las mentiras de estos testigos se mantuvo completamente en silencio. Y con ese silencio, ¿qué estaba dando a entender a todos los presentes, hermanos? Bueno, pues que lo estaban acusando falsamente, ¿verdad? Entonces las palabras de ellos no tenían fundamento, hermanos, eran distorsionadas y no merecían una respuesta. Hermano, y al sumo sacerdote le dejó esto pasmado el silencio del Señor. Pero, hermanos, luego Caifás hizo algo más que fue completamente ilegal. Obligó al Señor Jesús a testificar contra sí mismo. ¿Sí, hermano? Hermano, y el sumo sacerdote le exige una respuesta. Miren, ahí en el versículo 61 dice que el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Contesta. ¿Sí, hermano? A ver, dímelo. No te quedes callado. Pero le estuvo presionando, hermano. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y esta pregunta, hermanos, era precisamente la pregunta que los fariseos estaban tratando que el Señor Jesús contestara. Muchos durante todo su ministerio, hermanos, ¿verdad? Pero hasta esta fecha no habían logrado que el Señor contestara, ¿verdad? El Señor nunca dijo yo soy Dios, nunca dijo yo soy hijo de Dios, hermano, pero aquí lo va a decir. Fíjense lo que en este momento, hermano, el Señor sabe que es tiempo de que Él va a ir ¿a dónde? Hermano, ¿a dónde iba el Señor? A la cruz. ¿A qué vino el Señor, hermanos? A morir. ¿Por qué? Para salvarnos, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde lo dio, hermanos? Pues lo entregó al sufrimiento, o sea, el que merece el castigo por los pecados somos nosotros. Nosotros que somos malos, hermanos, es lo que merecemos, la cruz y el infierno. Pero ¿saben quién se puso en nuestro lugar? El Señor Jesús se puso en nuestro lugar. Y, hermanos, por eso, en este momento Él ya sabe que ya va para la cruz, hermanos, y ahora sí el Señor va a responder. Hermano, y Él responde porque es momento de que cumpla el propósito que Él tenía cuando vino a esta tierra, hermano. Ahí lo dice en el versículo 62. Miren, ahí lo dice. Vamos a regresarnos aquí. Miren, dice, ¿qué le contestó a Caifás? Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. O sea, ¿qué le contestó? Bueno, para empezar, ¿qué le preguntó el sacerdote? Le dijo, ¿eres tú el Hijo del Bendito? ¿Eres el Cristo, el Mesías? ¿Y qué dijo el Señor? Contestó que ¿qué, hermanos?
había hecho esta declaración, solo lo había dado a entender, hermanos, que con sus obras estaba demostrando que él era lo que él decía. Pero aquí también podemos ver que, hermanos, con estas palabras que iban dirigidas personalmente a Caifás y a los presentes de ahí del Sanedrín. Hermano, ¿qué le está diciendo el Señor, hermanos? Miren, lo que el Señor les estaba diciendo es que en el futuro, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice, hermano? Miren, dice que Él va a venir, ¿qué? Se va a sentar en la diestra del poder ¿de quién? De Dios, y va a venir en las nubes en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez para juzgarnos, ¿verdad? Y vamos a comparecer ante el tribunal ¿de quién? De Cristo, ¿sí, hermanos? Y vamos a responder de nuestras ¿qué? ¿Verdad? Lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? O sea malo. Entonces el Señor, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Miren, estaba llevando la mente o los pensamientos de los presentes de aquel perjudiciado y corrupto tribunal, hermano, y los estaba llevando al tribunal ¿de quién? Donde Él va a venir, ¿verdad? Y hermano, pero Él sí va a juzgar no como ellos. ¿Ellos cómo juzgaron? Con mentiras, pero el Señor, hermano, nos va a juzgar con verdad. Ahí no va a haber un moche, ¿sí, hermanos? Ahí sí vamos a tener que pagar lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Lo que el Señor estaba diciendo y lo que le estaba diciendo a Caifás, hermanos, porque también se lo estaba diciendo a él, ahora le estaba diciendo, ahora tú eres el juez y yo el acusado, pero algún día no muy lejano, tú serás el ¿qué? El acusado y yo el juez, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 53 que el sumo sacerdote, cuando oyó a Jesús afirmar que él era el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hizo el sacerdote, hermanos? Ahí en el 63, miren. Hizo el Caifás. Miren, entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, ¿qué rasgar las vestiduras, hermanos? Es que se la rompió, hermano. O sea, como si fuera algo escandaloso lo que estuviera diciendo el Señor, ¿verdad? Pero era algo hipócrita, porque, hermano, él lo que quería, hermanos, era poner en mal al Señor y condenarlo. Entonces, como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo algo grave, hermanos, digno de condenar. ¿Qué más necesidad tenemos? Merece la muerte ¿verdad? Y hermano, y es lo que está haciendo ahí, hermano, pero era hipócrita, ¿verdad? Porque, hermano, ellos odiaban al Señor. ¿Saben por qué los odiaban? ¿Por qué lo odiaban? Hermano, porque es como porque, mira, es lo mismo que sucede hoy ¿qué sucede con en la política? ¿Qué dicen los del PRI? ¿Verdad? ¿Qué le dicen a López Obrador? Le echan, hermanos, y le levantan falsos, ¿verdad que sí? Y hermano, y eso sí, ese es el diablo, porque antes, ellos ¿dónde estaban los del PRI? Estaban en el poder, y estaban ganando mucho dinero, y ¿qué hacían con el dinero del pueblo? Se lo robaban. Bueno, es lo mismo que, háganse cuenta que el concilio y los principales sacerdotes déjense cuenta que son el PRI, ¿sí, hermanos? Anda, si por ellos hubieran crucificado a López Obrador. ¿Sí, hermano? Es lo que está sucediendo aquí. Entonces, hermano, y cuando dijo el Señor eso, era exactamente lo que deseaban oír. Él sabía que cuando Jesús dijera estas palabras, su condenación sería sellada. Y fue entonces que el concilio de inmediato aprobó la sentencia, hermanos, y lo condenaron a muerte. Hermanos, después de esto, ¿saben qué pasó? Miren, sucedió algo extraño, ¿verdad? Porque la fuerza que retenía y detenía a las autoridades se desvaneció. ¿Sí, hermano? Cometieron otro acto totalmente ilegal y comenzaron a desahogar el odio maligno sobre el Señor. O sea, durante todo mucho tiempo, hermanos, ellos tenían ganas de
de desahogarse en la maldad del odio que le tenían. Y ahí es cuando se aprovecharon, hermanos. ¿Verdad? Fíjense, dice el texto que lo maltrataron, hermanos. ¿Y qué más le hicieron? ¿Qué más le hicieron? Le escupieron, hermanos. Hermanos, ustedes no los han escupido. No. Yo cuando estaba en la secundaria, una niña, una loca, se llenó la boca de saliva y me escupió, hermanos. Y me cayó aquí en la mejilla, hermanos. Y sentí bien calientito. Anda, pero se siente bien feo, hermanos. Y entonces, pero nomás imaginen, hermanos, cómo el Señor empezaron a escupirle los soldados. Y se lo aventaron, hermanos, porque eran varios soldados. Y hasta los que estaban ahí, o sea, qué tremendo, hermano. Entonces, el escupir era el más agraviante de los insultos, hermanos. Y luego, ¿qué le hicieron? Le cubrieron el rostro, hermanos. Le cubrieron el rostro y le dieron ¿de qué? De puñetazos. O sea, ¿qué es puñetazo? Es con el puño ¿qué? Cerrado, ¿verdad? ¿Y qué hicieron, hermano? Hermano, y el Señor no sabía quién le estaba golpeando. Fíjense, hermano. Y luego le quitaron el manto con el que le cubrieron y se burlaron de él. A ver, profetízanos, ¿quién te golpeó? ¿Sí, hermano? Hermano, pero el Señor, ¿cómo nos miraba? ¿Cómo nos miraba, hermano? Hermano, el Señor nunca tuvo odio en su corazón. ¿Sí se fijan? Porque Él fue sin pecado, hermano. Él nomás nos miraba. Y se burlaron de Él. Y lo ridiculizaron, hermano, y lo insultaron. Hermano, entonces tal clase de burla no era apropiada ni siquiera en los tribunales paganos. Un acto como este, hermanos, era vergonzoso, ¿verdad?, para la reputación de un gobernante en la cultura social de aquel entonces. Hermanos, 750 años antes de este evento, Isaías dijo las siguientes palabras, hermanos, en las cuales el Señor estaba pensando en aquella noche. Isaías 56, versículo 6 dice, fíjense lo que dice, hermanos. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupros. Vean, estupros pues son el escupir. Pero dice mis mejillas, dice que le besaban la barba, hermanos. ¿Qué es besar la barba? O sea que el Señor tenía barba, hermanos. ¿Sí? Y dice ¿qué le hicieron los soldados? Le agarraron así, miren. A ver, dinos quién te profetizó. Profetízanos quién te golpeó. Le agarraron así, hermanos, la barba. Y se les tiraban. ¿Se vio todo lo que padeció el Señor Jesucristo, hermano? Entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos nosotros aquí, hermanos? Miren, que aún en el dolor hay gozo. Sí, hermano, el Señor sufrió, le dolió. Pero el Señor, ¿en qué estaba pensando, hermanos? Miren, porque Él sabía que con su muerte iba a sellar nuestra salvación. El Señor estaba mirando más allá de la cruz, hermanos, de lo que le estaba sucediendo. Entonces, como cristianos, hermanos, las cosas malas, bueno, pues es que a veces Dios las convierte en cosas buenas. ¿Sí se fijan? Mira, un escritor, que se llama Matthew Henry, un erudito famoso, dijo una vez que lo asaltaron unos ladrones. ¿Sí, hermanos? A Matthew Henry lo asaltaron unos ladrones. Y le robaron el dinero que llevaba, y estas fueron las palabras que él escribió.
robado. Segundo, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, pues no era mucho. Tercero, porque fue a mí a quien me robaron y no fui yo el que le robó. ¿Sí, hermanos? O sea, ¿qué es la condición peor? Hermano, que seamos malos. La actitud de malos. Qué bueno que no estamos en esos zapatos de los fariseos, hermanos. Entonces, hermanos, pero ya para terminar, miren, no solamente hemos visto lo que hizo el concilio en el juicio de Jesús, no solo miramos lo que hizo Caifás en el juicio de Jesús, sino ahora vamos a ver lo que hizo Pedro en el juicio de Jesús. Mira, ahí lo dice el versículo 66. Versículo 66 dice ahí la escritura. Bueno, ya se me movió otra vez. Marcos 14, 66. Vamos a leer hasta el 72. Miren, dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, también tú estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que allí estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Lloraba. Entonces, hermanos, miren, cuando vemos en la historia de Pedro, hermanos, muchos explican este relato y pensé, ¿cómo hablan de Pedro, hermano Javier? ¿Qué podemos decir de Pedro, lo que sucedió ahí? Hermano, lo presentamos a Pedro de una manera que lo desacredita y lo descalificamos, ¿verdad que sí? Ah, mira, le está negando y mira, lo negó y hasta maldijo. Hermano, pero cuando dice el griego que maldijo, no quieran que estaba diciendo maldiciones, hermanos. Estaba expresándose de otra manera. ¿Verdad? Pero él no dijo maldiciones de esas feas. ¿Sí? Bueno, ese es otro estudio, hermano. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que lo descalificamos, ¿verdad? Y decimos, mira, y seguía a Jesús de lejos, ¿verdad? Y le traicionó y le negó, pero hermanos, no miramos la otra parte de la moneda. Miren, ¿saben por qué, Alonso? Porque aquí encontramos a un Pedro, ¿qué? A un Pedro valiente, hermanos. A menudo olvidamos el relato de lo que sucedió aquella noche, la noche del arresto en el huerto del Getsemaní. ¿Sí? O sea, ¿qué había sucedido antes de esto? Ahí va Judas, ahí va la turba y lo arrestaron. Hermano, ¿y qué sucedió ahí, hermanos? Dice la escritura que Pedro se puso al frente. ¿Y qué sacó? Sacó una espada, hermanos. ¿Y por qué? Porque Pedro le había dicho, yo voy a estar contigo hasta el final. Y hermano, y si es cierto, pero como él pensaba, estaba con el Señor hasta el final. Hermano, pero el Señor ya después le dijo, no, así no, Pedro. Hermano, porque sacó Pedro, ¿qué? Una espada. Y cuando se acercó uno de los soldados y que iba a agarrar al Señor, hermano, y le avienta la espada a Pedro, y el soldado se llamaba Malco. ¿Cómo se hace? Así, miren, nomás se agacha y la espada le pasó así.
dejó la oreja, hermano. Le quedó aquí la oreja colgando. Le quedó la oreja colgando. Y luego el Señor, detente Pedro, y le toca el Señor la oreja a Malta. Y la oreja le sana en ese mismo instante. Y le dijo, ¿qué le dice el Señor? No agarres espada, porque los que agarran espada, ¿espada qué? ¿Verdad? Hermano, porque el Señor no vino a eso, vino a traer ¿qué? Amor, a traer paz. Hermano, pero ¿por qué lo hizo Pedro? Porque es un Pedro valiente que lo va a defender, pero él no entendía cómo era lo que el Señor traía, cuál era el propósito del Señor, hermanos, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, esa noche, fíjense, el Señor, hermanos, le dijo a Pedro lo que acabamos de decir: vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen a espada morirán, ¿verdad? Entonces, después de esto, hermanos, ¿qué hubiera sido lo lógico que debería de haber hecho Pedro? A ver, hermano José, pero ahorita acabamos de hablar de lo que hizo Marco. Bueno, lo que hizo Pedro a Marco. Le había que atacó a uno de los soldados. ¿Y qué es lo que debería de haber hecho Pedro? Pues tranquilizarse. Hay una cosa que dice que hierro mata, hierro muere. Hermanos, lo que debería de haber hecho Pedro es: córrele, escóndete. Hermano, porque ¿a quién te enfrentaste? Era la guardia romana. Eran los que iban ahí con los escribas y fariseos, con los del concilio. Escóndete y ya no te vuelvas a aparecer. Pero no, hermanos, hizo todo lo contrario. ¿A dónde se fue? A la cueva del lobo. ¿Verdad? Fue allá con los que se había enfrentado. ¿Verdad? Entonces, hermano, el último lugar al cual uno esperaría que fuera Pedro, después de herir al siervo del sumo sacerdote, sería la residencia donde ellos estaban. Pero miren, fue exactamente a donde ¿qué? A donde él fue, ¿verdad? Siguió, hermano, y él fue siguiendo al Señor, hermanos. Esperó afuera en el patio para tratar de observar qué es lo que ocurriría con el maestro. Entonces, demostrando una vez más una valentía característica propia de él, hermano, y es que él deseaba serle leal al Señor, hermanos. Fíjense, le fue leal a cuando los enfrentó, a los que cuando venían, pero le fue leal aún yendo hasta allá donde estaba la casa del sumo sacerdote. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿y qué hicieron los demás? ¿Qué hicieron los demás apóstoles? Salieron huyendo, hermanos, así como las cucarachas, ¿no? Ahí en su casa, cuando prenden la luz, ¿no les ha pasado? Andan en un montón de cucarachas y luego la prende la luz y ¡chum! Se esconden todas las cucarachas. Pues así se escondieron todos, pero Pedro, hermanos, fue allá, ¿verdad? Para ver qué podía hacer. Entonces, hasta aquí por lo menos Pedro es el único cuyo nombre todavía se menciona en los relatos de los evangelios. Pero miren, hermanos, su problema aquella noche comenzó con una joven, ¿verdad? Con una criada del sumo sacerdote. Tal vez esta fue la que cuando llegó Pedro, a lo mejor esta fue la que le abrió la puerta y lo reconoció y le dijo: tú eres uno de los seguidores del Nazareno, ¿verdad que sí? Tú eres. Y Pedro, hermanos, tratando de evitar que lo relacionaran, dijo: no sé de qué estás hablando. Y trató de liberarse de la presencia de ella, hermanos. Y es que el propósito de Pedro, al estar allí, era ver cómo era el proceso del juicio del Señor, hermanos, sin que lo reconocieran. Pero desafortunadamente, hermanos, tropezó con esta criada indiscreta y chismosa, ¿verdad? Que fue la que le sopló a todos, ¿verdad? Que Pedro estaba ahí y que era uno de los seguidores del Señor. Anda, ¿verdad que si hay de esas mujeres, hermanos? Que luego te delatan. Vea, Pedro, todo lo que deseaba era que se callara, hermanos. Ahí andaba, dando ahí por toda la casa del sumo sacerdote, hermanos. Sin embargo, hermano, era exactamente lo que ella no estaba dispuesta a hacer, a callarse.
Fue entonces que Pedro dejó el lugar donde se calentaba el fuego y se dirigió a la entrada pensando que allí sería menos visible. Pero aún allí, hermanos, esta molesta muchacha se le acercó y siguió machacando, ¿verdad? No, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Hermano, y la criada entonces se dirigió a los que estaban ahí presentes, les dijo, este es de ellos. Y Pedro, hermano, piensen, ¿cuántas veces negó el Señor? ¿Cuántas veces lo negó? Vea, y por culpa de esta mujer, lo negó 3 veces, hermanos, porque el Señor le dijo, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces, ¿verdad? Entonces, hermano, ellos lo reconocieron porque el acento de Pedro, pues era un acento muy particular de los galileos, ¿verdad? Entonces, hermano, es algo que lo delató por completo. Entonces fue la presión de los cuestionamientos de tal manera que llegó a decirlo del versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Hermano, y se cumplió la profecía. ¿Cuál profecía? Hermano don Naciano, ¿cuál profecía se cumplió? Pues la que había dicho el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás. Piensa, hermano, y el Señor ya lo había dicho, ya él sabía. Pero Pedro decía que no. No, yo te voy a seguir. Entonces, hermano, esta frase donde dice, hermano, pero dice que Pedro salió llorando. Hermano, quedó todo avergonzado y salió corriendo, ¿verdad? Mejor vámonos porque después, hermano, pero hermano, cuando él negó al Señor, no era algo que él quería hacer, pero fue algo que esta mujer lo obligó a hacer. Y cuando lo negó, hermano, salió llorando, se sintió triste, se sintió mal. Hermano, cuando dice que Pedro lloraba, hermanos, en el griego quiere decir que Pedro rompió en un llanto muy fuerte. Describe a un Pedro que se dirige hacia afuera y que se arroja a la tierra, lleno de angustia y de lágrimas de remordimiento, al recordar en su corazón y en su alma lo que había hecho con el Señor. ¿Sí, hermano? O sea, él sí sintió mal por lo que le había hecho mal al Señor. Pero también este llanto, hermanos, y estas lágrimas constituyen la nota más esperanzadora para nosotros y para Dios. Vean, miren, hermanos, todos los que lloran, hermanos, cuando hemos llorado por lo que nos ha hecho el pecado. Vean, me acuerdo de un hermano de allá de un hijo del hermano de allá de Atilano Barrera. ¿Saben que una vez ese niño era bien tremendo? ¿Saben qué es lo que le hizo un hermano a su papá? Hermanos, lo orinó en la cara. Hermano, pero cuando se bautizó, hermano, esa vez que se bautizó él, hermano, lloró mucho. ¿Por qué llora mucho la gente? Porque ha habido mucho pecado, ¿verdad que sí? Hermano, y es que el pecado nos hace llorar y sabemos que necesitamos la misericordia de Dios. Este mismo sentimiento fue el que tuvo la mujer pecadora, ¿verdad? Que enjugó los pies del Señor en la casa del fariseo. Dice el texto, hermanos, que aquella mujer iba en llanto, derramando muchas lágrimas, y cayó a los pies del Señor y le estaba mojando, esas lágrimas le mojaron los pies del Señor. Y luego dice que lo secó con sus cabellos, hermanos. ¿Por qué lloraba aquella mujer pecadora? Pues porque debía mucho, ¿verdad que sí? ¿Y para qué se acercó al Señor? Para que le perdonara sus pecados, ¿verdad que sí? Hermano, y es lo que estamos viendo aquí, hermanos, que los que lloran por causa del pecado, esos son los que van a recibir la bendición de Dios. ¿Sí, hermano? Pero ¿saben qué? El otro grupo, ¿cómo estaba? Ellos no derramaron ninguna lágrima. Vean, los sacerdotes estaban soberbios. Vean, todo lo contrario, hermanos, tenían un sentimiento de odio. Ahora en Judas, hermanos, no hubo indicios de que alguna vez llorara. Hermanos, ¿saben qué es lo que le sucedió a Judas? Él andaba abrumado, hermanos, andaba desesperado.
Pero hermano, Judas no se arrepintió, él no lloró cuando negó al Señor. Fíjense, hermanos. Entonces vemos que aquí hay una lección, hermanos, en la vida de Pedro. Entonces estamos viendo lo que hizo Pedro en el juicio de ¿quién? Del Señor. ¿Qué hizo Pedro? Fue valiente. ¿Qué hizo Pedro? Hermano, lo negó, pero también ¿qué hizo? Lloró y se arrepintió. Entonces debemos de entender lo que sucedió en este evento, hermanos, que todos podemos caer y fracasar, pero cuando esto suceda no tiene por qué ser el fin, sino que nos podemos levantar, hermanos, como Pedro. Eso es algo que se cumplió en el caso de Pedro, pero también puede pasar en nosotros, ¿verdad? Las lágrimas de Pedro anuncian un día más que aún está por venir, en el cual el Señor nos puede fortalecer, hermanos, y nos puede restaurar. Después de haber pasado por aquella amarga experiencia de aquella noche, ¿verdad? Pedro se levantó, hermanos. La pregunta, miren, ¿saben qué es lo que sucedió después de que Pedro le negó y lloró? Hermanos, ¿qué sucedió? Bueno, ya sabemos de que ¿qué le sucedió al Señor? Lo mataron, lo crucificaron, fue sepultado y resucitó, ¿qué? Al tercer día. ¿Y se acuerdan de esa mañana de la resurrección? ¿Saben qué es lo que sucedió esa mañana de la resurrección? ¿Verdad? Sucedió que, hermano, las mujeres fueron allá a la tumba y se encontraron ¿con quién? Con un ángel a la entrada del sepulcro. ¿Y saben qué es lo que le dijo el ángel a esas mujeres? ¿Saben qué lo que les dijo ese ángel a las mujeres? Miren, eso lo dice Marcos 16:7. Mira, vamos a leerlo para que vean que no estoy echando mentiras. Vean, Marcos 16:7. Miren, fíjense lo que le dice el ángel a las mujeres. Miren, dice, pero id. Fíjense, ¿qué le dice el ángel a las mujeres? Vayan, pero id y decid a sus discípulos. ¿Y a quién más? Y a Pedro, dígale también a Pedro que ¿qué va a suceder? Que él va delante de vosotros a Galilea y ahí le veréis como dijo. O sea, ¿quién vaya adelante? Es el Señor el que vaya adelante. ¿Y qué está diciendo el ángel? Dile al ángel que allá lo va a ver el Señor, allá, en aquel lugar. ¿Sí se fijan, hermano? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay esperanza para los que se arrepienten y que Dios nos va a recibir cuando nos arrepentimos, hermanos. ¿Sí? Entonces, nos habla de la esperanza que había para Pedro después de negar al Señor, y es lo que Pedro y es que Pedro no se le volvió a ver más después de que salió llorando de la casa de Caifás. No habíamos sabido nada de lo que sucedió hasta este momento, ¿verdad? Hasta esta mañana en que las mujeres le trajeron la buena nueva de la resurrección. Entonces la única diferencia entre la negación de Pedro y el odio de los sacerdotes la constituyen, ¿qué, hermanos? Las lágrimas que derramó Pedro. Esas lágrimas significan que había una vida que podía ser restaurada y de un fracaso que podía ser olvidado y perdonado. Entonces, hermano, el hombre bueno, esta es la lección, hermanos, de aquí de lo que estamos diciendo. El hombre bueno no es el que nunca peca, ¿sí, hermanos? Sino el que rápidamente se arrepiente de su pecado y procura comenzar de nuevo, así como Pedro. Entonces, el Señor, hermanos, le dio a Pedro otra oportunidad de volver a comenzar y Pedro no le falló, hermanos. Pedro estuvo presente en el día del Pentecostés, en el día del gran nacimiento de la iglesia, en el día del Pentecostés, hermanos, cuando se predicó por primera vez el Evangelio en toda su plenitud. Pedro fue el que predicó el mensaje, hermanos, y se convirtieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 almas, hermanos, fueron bautizadas y se añadieron al reino de Dios, ¿sí, hermanos? Y recibieron el perdón de sus pecados.
Entonces, el nombre de Pedro aparece prácticamente en la mayor parte del libro de los Hechos. ¿Sí, hermanos? Miren, el libro, de hecho estamos los miércoles estudiando el libro de los Hechos. Y si ustedes estudian Hechos, háganse cuenta que la mitad de Hechos, ¿saben de quién habla? Pues habla de Pedro. Y la otra mitad, ¿saben de quién habla? Pues de Pablo. Entonces, hermanos, es lo que estamos viendo aquí, hermanos, a un Pedro que se restauró. Y es lo que nosotros también podemos hacer en nuestra vida. Entonces, Pedro aprendió una gran lección de su fracaso de aquella noche. Y la lección que aprendió lo perfeccionó hasta llegar a ser uno de los más grandes siervos de Dios por el resto de su vida. Entonces, hermanos, hemos aprendido 3 cosas del juicio de Jesús. Vimos lo que hizo el Sanedrín en el juicio de Jesús. Vimos lo que hizo Caifás en el juicio de Jesús. Y vimos lo que hizo Pedro en el juicio de Jesús. Entonces, lo que se puede decir de Pedro, también se puede decir de usted y de mí. Hemos cometido muchos errores y equivocaciones. Hemos decepcionado y ofendido al Señor muchas veces y en más ocasiones de las que podemos recordar. Pero si reconocemos estos pecados y nos arrepentimos, ¿verdad?, y procuramos tener un nuevo comienzo con el Señor, Él nos puede perdonar y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Entonces, si usted quiere obedecer en esta mañana al Señor, lo puede hacer. ¿A través de qué, hermanos? Ahí está, miren, a través del Evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.